Las reformas borbónicas. Los Borbones en el Imperio Español. Los Borbones son una dinastía real de origen francés que reinaron sobre el reino de Navarra, Francia, el reino de las dos Sicilias y España, donde son la casa reinante en la actualidad. La dinastía llegó a España de la mano de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia por parte del padre y bisnieto de Felipe IV de España por parte de la madre. Los Borbones se transformaron en el orden instituido por los Habsburgo, con base en distintos modelos políticos y económicos. A principios del siglo XVIII, los nuevos reyes que gobernarían España y sus territorios pertenecerían a la casa reinante de los Borbones. Como anteriormente se mencionó, eran una familia real de ascendencia francesa. La forma en la que los Austrias habían gobernado los diversos virreinatos desde el siglo XVI hasta el siglo XVII se modificaría y alteraría gracias a una serie de medidas que pusieron en marcha los Borbones. Estas disposiciones tenían como propósito eliminar los privilegios y autonomía con la que contaban ciertas autoridades y corporaciones en Nueva España y otros territorios. Estas medidas fueron llamadas reformas borbónicas, y estas tuvieron dos objetivos: recuperar el control que se había perdido en los diversos virreinatos, o sea, centralizar el poder en una sola figura que era el rey, y hacer más eficaz la administración pública, la producción y el comercio. Esto con la finalidad de tener ingresos económicamente y así poder financiar las guerras en las que España se vería envuelto posteriormente. Las ordenanzas borbónicas estuvieron promovidas en ideas de la Ilustración, conocidas como el despotismo ilustrado. A algunos reyes europeos se les consideró déspotas ilustrados, ya que descentralizaron el poder quitando privilegios a los individuos y corporaciones, y al mismo tiempo promovieron una administración estatal más eficiente, el desarrollo del conocimiento técnico y científico y la difusión de las artes. Las reformas político-administrativas. Uno de los principales objetivos de estas fueron centralizar el poder del rey, ya que a la llegada de los Borbones al poder, un cambio que se implementó fue la reducción del número de criollos que integraban su audiencia. Los criollos, o hijos españoles nacidos en América, o españoles de segunda, no podían ocupar puestos de poder, ya que los españoles nacidos en España, españoles 100% españoles, creían que no deberían gozar los mismos derechos que ellos. Entonces, los criollos debían ser sustituidos por funcionarios reales en la audiencia. Siguiendo esta lógica, en 1786 se ordenó una nueva división política en el Virreinato de Nueva España. Ahora el territorio se dividiría a partir entonces de dos intendencias, las cuales estarían gobernadas por funcionarios designados directamente de la corona española. El objetivo de la reforma era restar el poder a los alcaldes mayores. Su principal encargo era recolectar y administrar los impuestos de las jurisdicciones que ellos estaban encargados. Muchos alcaldes mayores habían abusado de su posición, ya que al no tener un buen sueldo por parte de la corona española, lo que hacían era ir por los indígenas de la región, comprar su mercancía que se la vendían muy barata y después revenderla mucho más cara en su jurisdicción. Esta práctica, que fue común durante el mandato de los Austrias, se eliminaría a la llegada de los Borbones. También, gracias a eso, llegaron los intendentes, que fueron la máxima autoridad dentro de su demarcación. Eran responsables de 4 aspectos muy importantes: impartir justicia, administrar la recaudación de impuestos, atender acciones de guerra y realizar obras públicas. Los principales opositores de la nueva división política y administrativa fueron los virreyes, ya que ellos no querían compartir su poder y esta reforma los obligaba a compartirlo. Los intendentes fueron muy importantes para el rey y para toda la nueva división gracias a 2 aspectos que fueron muy importantes. Le restaron poder a autoridades locales y permitieron al rey tener más control político y económico. Aparte, fueron una base muy importante para la organización política que tendría México en su consolidación como república en 1824. Y gracias a esto se dio paso a las reformas económicas, que pasará a explicar mi compañero Diego Román. El grupo de reformas económicas, o bien conocidas como borbónicas. Al pasar de los años de la llegada de los españoles a América, el Imperio Español había empezado a perder control sobre sus colonias,
ya que se habían empezado a organizar de una mejor manera y cada vez necesitaban menos de España. La corona ya no recibía las riquezas que eran en un inicio. Así que ante estas situaciones, los reyes de la dinastía tuvieron que tomar cartas en el asunto, ya que tenían que afrontar muchos problemas. Para empezar, la minería. Esta había dado demasiadas riquezas en su momento, pero gracias a la sobreexplotación habían caído las ganancias con el correr de los años. Por otro lado, las colonias se habían vuelto autosuficientes, ya que ahora tenían un comercio interno en el que se sustentaba uno con el otro. Así, no tenían necesidad de comprar mercadería proveniente de España. Así, toda la riqueza circulaba dentro del territorio americano sin llegar a España. Además, el contrabando, a pesar de estar estrictamente prohibido, se seguiría practicando por parte de las mismas autoridades. Como consecuencia, España perdía cada vez más riquezas, sumando que pese a la distancia tan grande que había, los reyes y los grandes mandos se les era imposible que se les obedeciese sus órdenes dentro de las colonias. Así los mandos menores se aprovechaban de esto, haciendo grandes vínculos con las grandes influencias de la sociedad. Con esto, priorizando sus intenciones particulares como asamblea, poniendo así sus intereses por encima de la corona española. Por otra parte, las grandes potencias estaban intentando avanzar cada vez más sobre los territorios españoles. Ahora bien, para resolver estos conflictos se aplicaron las leyes borbónicas. Estos cambios buscaban fortalecer su poder y recuperar en cierta medida todo aquel que había perdido España. Pero esto no se dio de un día para otro, sino que fue un proceso muy largo. Para aumentar la cantidad de riquezas que salían de América hacia España, debería de convertirse en un centro de productos manufacturados, para así abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas deberían producir alimento y materia prima, para que los españoles pudieran fabricar sus productos elaborados. En este sentido, lo que buscaban las reformas eran crear economías complementarias. De esta forma, las reformas de las colonias americanas dejarían de ser autosuficientes y volverían a depender de España. Otra aportación de estas fue la creación de varios puertos a todo largo y ancho de América, para poder comercializar entre continentes. Asimismo, se crearon nuevas aduanas, cuya función era controlar toda actividad comercial y cobrar los impuestos correspondientes a cada uno de los productos. Otra gran reforma fue la fragmentación de territorio por virreinatos. De esta manera, se esperaba que las autoridades no tuvieran que controlar tanto territorio con tan pocas, así dando paso a las reformas culturales. Pero este tema se lo dejamos a mi compañero Joshua. Las reformas culturales. Las reformas borbónicas fueron promovidas por reyes que impulsaron, según su conveniencia, el pensamiento ilustrado. Los depostas ilustrados estaban interesados en la difusión de la cultura, la ciencia y la tecnología, siempre y cuando los beneficiara. Tal fue el caso de las reformas de carácter cultural que se implementaron en Nueva España en la época de los Borbones. A finales del siglo XVIII, como resultado de un económico, se vivió en Nueva España un esplendor cultural. En varias ciudades del virreinato, especialmente en la Ciudad de México, se fundaron instituciones y academias que fueron establecimientos pioneros en los métodos educativos superiores. Las investigaciones y los trabajos realizados en estos centros impulsaron el desarrollo de una identidad americana. Muchos de estos intelectuales criollos defendieron el mundo novohispano de las críticas de los autores europeos, que pretendían demostrar de manera racional la superioridad cultural de los mexicanos. Así, estos centros educativos contribuyen al fortalecimiento de una conciencia criolla. Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. En 1781, por iniciativa del virrey Matías de Galvez y en honor al rey Carlos III, se fundó la Real Academia de Bellas Artes en San Carlos, escuela donde se promovía la arquitectura, la pintura
la escultura y el grabado. La orden regular de la Compañía de Jesús tuvo un gran impacto cultural en la sociedad novohispana. Los jesuitas fundaron donde se instruían a los jóvenes de ascendencia criolla. Los jesuitas eran considerados peligrosos para los intereses de la corona, debido a la riqueza que poseían, y porque solo reconocían al Papa como única autoridad superior. Esto fomentó un sentimiento de pertenencia e identidad americano. Hubo levantamientos en contra de algunos territorios. Las fuerzas militares dependerían del monarca español y gozarían de ciertos privilegios. La autonomía con la que se conducían ciertos grupos sociales y corporaciones se vio afectada con la implementación de reformas cuyo objetivo era centralizar el poder del rey. De ahí que un movimiento autonomista no obispano comenzara a gestarse en los principios del siglo XIX. En 1810, el régimen colonial novohispano comenzaría entonces a quebrarse. Créditos. Narradores: los Borbones en el Imperio Español, Emir Ledesma, las reformas borbónicas en Nueva España, Alan Balbuena, las reformas económicas, Diego Román, las reformas culturales, Joshua Rodríguez, las reformas sociales, Diego Neri. Productor: Diego Román. Editor del video: Diego Neri.